Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Biblio, una iniciativa del Programa de Bibliotecas y Archivos Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Mercedes. En este espacio, los libros no duermen en los estantes, cobran vida, se transforman en relatos, en poesía, en historia y en emociones. Y a veces también en entrevistas y reflexiones que nos invitan a mirar el mundo con otros ojos. Así es, se trata de un lugar, en este caso virtual, donde voces desconocidas de Villa Mercedes, de San Luis y del resto de la Argentina se hacen escuchar y se hacen reconocer. Donde las anécdotas del pasado cobran fuerza y nuestra cultura revela secretos que no dejan de sorprendernos. Así es, mi nombre es Ileana y junto a mi compañero Martín te acompañaremos estés donde estés, desde cualquier rincón del planeta, por nuestro canal de YouTube o por Spotify, porque las historias que compartimos acá tienen eco universal. Hola Martín, vos sabés que el otro día en el desfile del 9 de julio me pasó algo muy curioso. Estaba entre el público disfrutando el paso de las escuelas, de todas las banderas, de los uniformes en ese ambiente tan nuestro propio de las fechas patrias. Y de pronto veo pasar el estandarte de Villa Mercedes y ahí miré el escudo. Ese escudo que es el mismo de siempre, pero por alguna razón esta vez me detuve a observarlo. Hola Ileana, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast de la Biblio. Ileana, ¿vos te referís a ese escudo que tiene una especie de mangrullo de piedra, la bandera argentina y ese fondo entre serrano y llanura con una vaca en el centro de la escena? Sí, ese mismo, lo vi ahí solemne entre los demás estandartes escolares y de otras instituciones. Y me surgió una pregunta muy simple, pero que me ha quedado retumbando todos estos días. ¿Por qué ese escudo es así? ¿De dónde sale esa imagen? ¿Qué representa? Pero mirá qué interesante es eso que decís, porque muchas veces convivimos tanto con los símbolos que dejamos de interrogarlos. Están ahí, pero no le prestamos la suficiente atención y sin embargo, ese escudo guarda muchas claves. Lo que te puedo decir es que según el historiador Walter Medaglia, en su libro Historias de Villa Mercedes, el autor del escudo fue Juan Wenceslao Hess. Y dice también que ese fortín, según la imagen, estaría ubicado en la Ensenada de las Pulgas, aunque nunca se pudo comprobar porque antes de ser ciudad, antes incluso de llamarse Villa Mercedes, ese lugar era apenas un paraje en el mapa, un sitio con el nombre que hasta suena gracioso, ¿no? La Ensenada de las Pulgas. Tenés razón, ahora que me lo decís, me acuerdo de ese nombre tan particular, la Ensenada de las Pulgas. Uno no puede evitar imaginar un terreno áspero, lleno de monte y obviamente de pulgas, quizá por el ganado cimarrón que andaba suelto por la zona. Ese nombre de verdad que llama mucho la atención. Sí, así es. Y más allá del nombre pintoresco, Las Pulgas era un paraje del sur de San Luis, una zona de frontera inestable. Por ahí pasaba el río Quinto o Popopis, como lo llamaban los pueblos originarios, que marcaba un límite entre el mundo ranquel y el cristiano, digamos. Era un territorio habitado, como te dije, por los pueblos originarios, por familias criollas dispersas, por ganado suelto y atravesado por caminos y postas como el del Portezuelo y el Morro. Claro, me imagino que fue ese río el que marcó el eje físico y simbólico para lo que vendría después. Sus aguas permitieron el cultivo. El río Quinto, tan presente hoy y como siempre, seguramente fue un recurso clave y como decía Tello Cornejo, fue la fertilidad del suelo regado por ese río lo que permitió que, desde el principio, se sembrara maíz, trigo y cebada. Y también fue ese mismo río el que definió dónde fundar el nuevo asentamiento,
En 1855, Justo Daract, que recién asumía como gobernador constitucional, propuso crear allí una población porque esa región era clave para la provincia, pero no lo pensó como un pueblo cualquiera. Su idea fue novedosa: un fuerte que también fuera pueblo, una frontera que también se cultivara. Y así nace el fuerte constitucional. Exacto. Por ley provincial, se compraron tierras junto al río, se trazaron 64 manzanas y se repartieron entre los soldados, que además de custodiar, tenían que habitar y trabajar la tierra. Y todo eso se hizo bastante rápido, porque el 1 de diciembre de 1856 se hace el acto fundacional, que según varios historiadores del Centro de Estudios Ranquelinos, fue sin grandes formalidades, bajo un simple algarrobo. Estaban presentes Justo Daract, el general Juan Esteban Pedernera, el agrimensor Carlos María Rivarola y el fraile Luis Joaquín Tuba. Ah, ahora entiendo. Probablemente por esa razón quizás no hubo acta, ni discursos, ni ceremonia, solo la decisión de empezar, de establecer rápidamente un poblado en ese lugar. Claro, y al día siguiente Rivarola ya estaba midiendo los terrenos y lo que siguió fue realmente impresionante. En apenas un año y medio ya habían más de 500 solares repartidos, casi 200 casas de adobe y una comunidad que sembraba, tejía, carpía, enseñaba, y el regimiento 4 de dragones, que había sido enviado para custodiar, también sembraba. Era una lógica mixta: defensa y labranza, fusil y asada. Ay, Martín, te salió poético y práctico todo junto. Ah, ¿viste? Y es por eso que, entregamos siempre lo mejor para nuestros seguidores. Además, te sumo otro dato. En 1861 pasó otra cuestión. Se construyó la primera capilla dedicada a la Virgen de la Merced. Y esa situación, que parece no tan significativa, cambió el rumbo, porque los vecinos, junto con el comandante Felipe Sá, pidieron que el pueblo cambiara de nombre. Ya no se trataba, por lo tanto, de un fuerte, sino de una villa. Y así fue que el fuerte constitucional pasó a llamarse Villa Mercedes. Obvio que ese cambio de nombre no fue un detalle menor, fue una verdadera declaración. La comunidad ya no quería ser solo un punto de vigilancia, quería ser un lugar para vivir, para crecer, para educarse. El nombre habla de un paso, de lo militar a lo civil, de lo provisorio a lo más estable. Aunque no todo fue tranquilidad, ya que en 1864 Villa Mercedes fue atacada por un malón ranquel. Sorprendente, porque la convivencia con los ranqueles, según varios historiadores como Medaglia, decían que era buena. Sin embargo, más allá de eso, fue un episodio duro que mostró que la región seguía siendo vulnerable. Pero la comunidad resistió y el rumbo de crecimiento no se detuvo. Y sí, como ya sabemos, el gran salto llegó con el ferrocarril. En 1875 se conecta con Rosario y en 1886 se conecta con Buenos Aires. Así es, Ileana. Ahora, si lo comparamos con San Luis, el proceso fue muy diferente. San Luis fue fundada casi 3 siglos antes, en 1594, por Luis Jufré de Loayza y Meneses, con un nombre bien largo: San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco. Reflejaba ese nombre el espíritu español, religioso y señorial, y creció más bien despacio, con traslados e inundaciones. También fue y es conocida como San Luis de la Punta de los Venados, por estar ubicada en el extremo sur de las sierras de San Luis, sitio conocido popularmente como La Punta, lugar donde los españoles habían observado que podían encontrarse venados de las pampas. Por eso aparecen esos 2 venaditos en el escudo provincial. Qué ilustrativo esto de los animales, ¿no? Allá los venados y acá la vaca. Mientras San Luis creció con una lógica colonial, Villa Mercedes nació con una ley provincial, con tierras compradas, con un plano claro. Fue una ciudad moderna desde el principio. No nació como una reducción ni como una misión, sino como un proyecto bien planificado. Así es, y por eso aún hoy es tan diferente el trazado de las 2 ciudades.
San Luis sigue teniendo un casco histórico antiguo, con veredas estrechas y los principales edificios públicos alrededor de la plaza. Pero retomando el tema del escudo que vi pasar en el desfile y que me hizo detenerme, ¿qué hay de cierto en ese fuerte que aparece dibujado? ¿Hubo realmente una construcción así? Porque pareciera más bien ser un castillo medieval de piedra, o tal vez una torre de vigilancia o mangrullo, como interpretabas vos. ¿O fue más bien un destacamento sin muros, o una línea simple de vigilancia en un territorio más bien abierto? ¿Fue acaso un símbolo más que una construcción? Uf, cuántas preguntas, ¿no? Tal vez sea todo eso. No te desesperes. Quizás el escudo no retrata una construcción real, sino una idea fundacional, porque el escudo no documenta, representa. Y yo diría que es un pretexto perfecto para seguir indagando. Ahora en nuestro segmento de poemas escucharemos unos fragmentos de Las calles y yo, del escritor puntano Gustavo Romero Borri. Las calles y yo. Estas calles me influyen, me conciernen. Viajo por ellas como una corriente que me arrastra al oriundo de los días, donde hubo un sol y escarchas entibiadas. Deambulo en sus declives imprevistos, donde soy ripio, alcantarilla y óxidos. Estas calles me duelen porque me aman, me eligen, me reciben, me trascienden. Son más constantes que mi olvido ingrato y me piden palabras que no tengo. Estas calles me nombran, me reclaman, lo que solo diré con mi silencio. No mienten, no me mienten, perseveran. Muchas gracias, Juan Carlos Gurméndez, por darle voz a este bellísimo poema. Bueno, ahora vamos a dilucidar si Villa Mercedes era un fortín, un fuerte o un destacamento militar. Y para ello lo haremos con un especialista. ¿Y qué mejor que convocar a Cintia Martínez para que nos cuenten acerca de las diferencias? ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Bueno, antes que nada tenemos que explicar un par de cuestiones. A ver, lo que hoy conocemos como Villa Mercedes fue fundado el 1 de diciembre de 1856. Si bien el acta fundacional se ha perdido, ¿cómo sabemos con certeza que la fundación se llevó a cabo ese día? Por las cartas que el gobernador de nuestra provincia de esa época, Justo Darac, le escribe al presidente de la nación, que era el general Justo José de Urquiza. En esas cartas, en una de esas cartas, Justo Darac le cuenta y le describe lo que fue la fundación de lo que se llamó en su primer momento el Fuerte Constitucional, y que la misma se llevó a cabo en el mediodía del 1 de diciembre de 1856. Fue una jornada muy calurosa, donde estaban presentes el general Pedernera, que fue el encargado y uno de los grandes impulsores de la fundación de este poblado. Estaba el general Pedernera con un destacamento militar y pobladores, hombres y mujeres que ya acompañaron en ese primer momento, en este momento de, podríamos llamarlos pioneros, ¿no? A ellos y a ellas. ¿Quiénes conformaban quiénes estaban presentes esos días? Bueno, parece que también estaba el padre Donati, un cura franciscano que venía de Río Cuarto y que era un sacerdote que tenía muy buenas relaciones con las tribus ranqueles que se ubicaban del otro lado del río Quinto, y con las cuales él, en determinadas épocas del año, estaba autorizado para ir, bautizar a algunos niños, entrar en contacto con ellos y conocer sus necesidades. Los informes que nos dejaron el padre Donati también nos sirven para que
podamos confirmar la fecha definitiva. Ahora, cuando hablamos del fuerte constitucional, hay como una idea generalizada de que en realidad esa primera fundación, ese primer lugar fundacional, que como sabemos fue en lo que hoy sería la Plaza La Finur, el kilómetro cero de nuestra ciudad. Claro, la manzana número 1. Exacto, el kilómetro cero, la manzana número 1, el casco más antiguo. ¿Qué implicaba esto? Que alrededor de esta plaza fundacional, que no se llamaba La Finur en ese momento, sino que era la plaza fundacional, se fueron instalando los primeros pobladores y los militares que configuraron y formaron esta guarnición militar. Porque hay que entender que Villa Mercedes nace como una guarnición militar de avanzada sobre la frontera indígena. Ya después de Caseros, el Estado como tal, los gobiernos como tal, van a iniciar este proceso de organización del Estado, y una de las prerrogativas que van a tener el gobierno de Urquiza, el gobierno de Derqui y los que van a venir después, sobre todo durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento y sobre todo Avellaneda, es la ocupación efectiva de todo el territorio argentino, y esto implicaba avanzar sobre la frontera indígena, que vendría a ser lo que vendría a ser hoy el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Mendoza, lo que hoy conocemos como Villa Mercedes, todo hacia el sur, pensando que para 1856 las provincias que hoy conocemos como La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no existían. Claro. Era un territorio ocupado por diferentes pueblos originarios, ¿sí? Con algunos colonos que de manera aislada vivían en cierta zona de la Patagonia, pero no había una ocupación efectiva del Estado nacional, ¿no? Bueno, la fundación de Villa Mercedes es parte del inicio de un proceso en el cual el Estado nacional quiere tener presencia en la zona e ir expulsando a los pueblos originarios, ¿no? Sí. En este caso vendría a ser los ranqueles. Bueno, el primer emplazamiento alrededor de la Plaza La Finur no significó armar una muralla de madera con torres, no. No era un fuerte como el que nos podríamos imaginar. No, tampoco era un fortín. Un fortín es una guarnición mucho más pequeña, que en algunos casos sí tenía una empalizada, tenía una población mucho más pequeña y estaba generalmente en una zona más aislada. El fuerte constitucional se instala del lado, vendría a ser del lado norte del río Quinto, ¿sí? O sea, el río, ustedes saben que es la parte sur de nuestra ciudad, vamos a colocar, usando el término de los puntos cardinales, de este lado del río, ¿sí? A la altura de lo que hoy es la Plaza La Finur, y el primer poblamiento se va a armar alrededor de las calles que hoy vendrían a ser la calle Belgrano, la calle Balcarce, la calle Pedernera y la calle Lavalle, ¿no? En ese emplazamiento que empieza desde la Plaza La Finur a lo que después va a ser la Plaza Pedernera. Ese es como el primer emplazamiento poblacional, ¿no? Entonces, nace como fuerte constitucional. Ya para 1865 encontramos documentos que hablan de Villa de la Merced, y ya para 1870, cuando ya nuestra ciudad cuenta con un juzgado de paz, ya los documentos hablan de Villa Mercedes, ¿sí? O sea, fue un proceso. ¿Y por qué Villa de la Merced y Villa Mercedes? Porque la ciudad se pone bajo la advocación de la Virgen de la Merced. Entonces, en el habla popular, coloquial, con el tiempo, el nombre de fuerte también desaparece, porque también desaparece el peligro y la necesidad de tener una fuerte guarnición militar. Si pensamos que ya para 1878, con el inicio de la segunda conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, ya no era el peligro indígena en esta población se va diluyendo, y ya para 1880 ya no existe.
Entonces, la idea de nacer como una guarnición militar de avanzada sobre la población indígena cumplió su objetivo, pero después, poco a poco, la población fue creciendo, ampliándose, y la actividad principal ya no era solo sostener a la guarnición militar existente, sino que sus pobladores y los que van a ir llegando, sobre todo a partir del ferrocarril que llega en 1875, es dedicarse a actividades agrícolas, sobre todo ganaderas, unidas al ferrocarril, que también va a impulsar el comercio de Villa Mercedes con toda esta zona. Sí, contribuyeron que también llegaron otras líneas, un montón de líneas de ferrocarril. Claro, pero la línea de ferrocarril clave, que es la línea que llega en 1875, si vos pensás que el ferrocarril a la ciudad capital de San Luis recién va a llegar en 1882. Sí. Entonces Mercedes era como la última ciudad donde llegaba la línea de ferrocarril. La punta de riel. Exacto, y siempre que era el ferrocarril andino, como se llamaba. Entonces pensá que a San Luis llega en 1882 y a Mendoza llega en 1885. Entonces Mercedes va a pasar a ocupar un papel clave como eje de toda esta zona, cuya relación económica, social y cultural, Mercedes está mucho más unida al sur de Córdoba que a San Luis capital. Sí. Vos lo sabés, Ileana, yo no soy de Villa Mercedes, yo soy puntana, y yo esto lo descubro cuando me vengo a venir a vivir a Villa Mercedes hace casi 15 años. Entonces es como otra idiosincrasia, otra mirada de lo que se entiende ser un habitante de esta provincia, ¿no? Por ejemplo, a mí no me parece correcto llamar a los mercedinos puntanos. Los puntanos somos los nacidos en la Punta de los Venados. Los nacidos en Mercedes son mercedinos, ¿sí? Donde la calle angosta, la cueca, la tonada y el ferrocarril son los que cimentan la identidad mercedina, mucho más relacionada con el sur de Córdoba que con la capital provincial. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado estas diferencias tan marcadas entre lo que era el fortín, fuerte, destacamento y guarnición militar tan importante. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, especialista Cintia Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sabías que la palabra pulpería viene desde los tiempos coloniales y era mucho más que una simple tienda? En la pulpería se vendía de todo, desde comida y bebidas hasta herramientas, telas, velas, carbón y remedios. Pero también era un lugar para juntarse, para jugar a las cartas y participar en payadas, o simplemente para escuchar guitarras y enterarse de las novedades del pueblo. Era, en verdad, el corazón social de la Pampa argentina. El origen de la palabra pulpería no es del todo claro. Algunos autores dicen que proviene del pulque, una bebida mexicana, otros de la pulpa, de las frutas. También hay quienes opinan que se decía pulpería porque el dueño hacía tantas cosas que parecía un pulpo, con muchos brazos para atender todo y a todos. Sea cual fuere su origen, lo cierto es que la pulpería era un negocio y a la vez un espacio donde se mezclaban la vida en comunidad y la vida del trabajo. Con el tiempo, esas pulperías se fueron transformando o evolucionando en almacenes de ramos generales. Eran espacios más organizados, menos ruidosos, con estanterías ordenadas y una atmósfera más familiar. En cambio, algunas crónicas insinúan y hacen la distinción de que cuando se hablaba de boliche, la idea era otra. Era un lugar donde sobre todo los varones se reunían a tomar alcohol, jugar a las cartas, hacer apuestas, charlar fuerte y a veces a pelear. Aunque también había serenatas, guitarreadas que lo llenaban de vida. No es casual esa diferencia entre nombres. El boliche tenía fama de ser terreno masculino, más ruidoso, mientras que el almacén parecía más adecuado para enviar a las niñas a hacer los mandados.
una forma muy sutil de marcar lo que era propio de cada género, en una época donde lo doméstico y lo público no se mezclaban fácilmente. Así que, mientras el almacén era un lugar de paso tranquilo y cotidiano, el boliche era un espacio más intenso, más descontracturado y quizá por eso más ligado a lo masculino. En Villa Mercedes, algunos de esos lugares aún se conservan. El más conocido es el boliche Don Miranda, abierto desde 1920, al lado de las vías del tren, en la calle Angosta. Tampoco podemos dejar de nombrar al boliche Don Calixto. Y un boliche menos conocido es el Museo Boliche Doña Dima, un lugar que comenzó como boliche en 1914 y luego se convirtió en almacén. Allí, en ese lugar, en ese Museo Boliche Doña Dima, se pueden ver el mostrador, la balanza y las estanterías originales. Y también disfrutar de peñas folclóricas que mantienen viva la tradición. En la actualidad, también seguimos diciendo boliche cuando nos referimos a un local bailable o una disco o a una discoteca. Así que, para resumir, cuando la próxima vez escuches pulpería, boliche o almacén, recordá que no son solo nombres, son parte de la historia de cómo se reunía la gente, cómo se vivía y se compartía aún hoy en nuestras provincias. Y así llegamos al final de este viaje, por las letras y también por la historia en el podcast de la Biblia. ¡Uy! ¿Tan pronto? Sí, el tiempo voló. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, las bibliotecas son portales a mundos infinitos y cada autor o autora, conocida o no, tiene una historia fascinante para contarnos. Bueno, nos encontramos dentro de 15 días entonces, con más relatos, más tesoros y más voces. ¡Hasta entonces! ¡Hasta pronto, bibliófilos de corazón!